Aquí comienza el programa de la radio del opositor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 9 de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con Aude Oposiciones. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? En primer lugar, de nuestras noticias institucionales, que le hemos cambiado el nombre a la sección. Ya no va a ser noticias ministeriales, sino institucionales. Y vamos a tratar los derechos humanos. A continuación nos vamos a ir con el mensaje del opositor, y es que nervios, estrés, se acercan los exámenes para muchas convocatorias que estaban paradas por la COVID. Y para ello, para hablar de todo esto, vamos a contar con el doctor Fernando Miralles. Y nuestra recomendación de lectura está muy vinculada a una noticia que se ha dado esta semana, y es que hay un tribunal de oposiciones que se ha hecho Twitter. Pero nosotros también tenemos novedades con respecto a las redes sociales, y es que la radio del opositor está ahora en Facebook. Y muchos os preguntaréis, bueno, ¿y por qué yo no sabía esto? ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos una publicación en Facebook nos pide que invirtamos. La radio del opositor invierte 10 euros para llegar a más gente. 10 euros Facebook, ¿tú sabes lo que son 10 euros? Bienvenidos todos al programa número 9, un programa pasado por agua con la tormenta que no tiene nombre, pero que si lo tuviera se llamaría Odette. Comenzamos y, como decíamos, lo vamos a hacer con nuestra sección, una que ya se puede decir que es una sección auténtica en nuestro programa, las noticias institucionales. El magistrado Carlos Gómez Martínez es el primer español miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y ante esta fantástica noticia hemos querido centrar esta sección en los derechos humanos, porque ¿qué es el Comité de Derechos Humanos? Bueno, pues es un órgano compuesto por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos? Es un tratado multilateral que en el seno de las Naciones Unidas, de la ONU, fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y se conocen conjuntamente estos dos pactos como Pactos Internacionales de los Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. Estos dos pactos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comprenden lo que se denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero lo cierto es que hay una diferencia entre Declaración Universal y Pacto Internacional. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que la primera no es jurídicamente vinculante, pero los segundos, estos pactos internacionales, sí lo son, una vez ratificado por el Estado en cuestión. Estos pactos internacionales, los pactos de Nueva York, entraron en vigor a lo largo de 1976 y el magistrado Carlos Gómez Martínez, junto con otros 17 expertos independientes, velará porque los estados firmantes de esos pactos cumplan con el contenido.
Y nosotros hemos estado buscando alguna revista de acceso gratuito que pudiéramos acceder todos, o acceso abierto, que también se llama, sobre derechos humanos, y una de las más interesantes es la Revista Internacional de Derechos Humanos. Os vamos a dejar el link en nuestro blog en www.laradiodelopositor.blogspot.com. Se trata de una publicación semestral que tiene como principal objetivo la difusión de trabajos de investigación, análisis de casos, contribuciones científicas sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Y como decíamos, por supuesto, está en abierto y para todos. Y en el último número encontramos un artículo muy interesante de Sandro Cesarego, de la Universidad de Texas, que se titula La discriminación racial en Europa y en España, una perspectiva multidimensional, en el que se analizan sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué nos tenemos que acordar? Bueno, nuestra nube de palabras de derechos humanos, plano internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como estos pactos de los que acabamos de hablar, pactos de Nueva York o pactos internacionales de derechos humanos, cuya entrada en vigor fue en 1976. Bajamos al ámbito regional, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada en 2007. Bajamos un poquito más a nivel nacional, la Constitución Española, como todos sabemos, el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución de 1978. Esto es el artículo 14 más los artículos del 15 al 29. Pero si queremos tener una nube de palabras un poco más extensa, podríamos mencionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay que diferenciar y que no hay que confundir con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos pasa a muchos opositores. No es lo mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De qué más podemos hablar a la hora de hablar de derechos humanos y derechos fundamentales? Que ya haremos más adelante un programa más específico o más relativo a los derechos fundamentales, pero podemos hablar del Defensor del Pueblo, también podemos hablar de Human Rights Watch, podemos hablar directamente de la ONU. Incluso algo que nos parece muy interesante y que todos los opositores debemos recordar son estos denominados como nuevos derechos humanos, o siguiendo la terminología del jurista checo Karel Basak, son derechos de cuarta generación. ¿A qué nos referimos? En general, pues a los derechos digitales, a derechos medioambientales, a derechos bioéticos. También os vamos a dejar un link con artículos científicos y concretamente con uno que nos ha gustado mucho, de Juan Carlos Riofrío, que versa sobre esta cuarta generación de derechos y que se centra en los derechos digitales. Esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo, como siempre, útil esta revisión que hemos hecho de los derechos humanos a través de este nombramiento que hemos mencionado, y nos vamos rápidamente al mensaje del opositor porque tenemos mucho de lo que hablar. Y es que aunque pongamos esta música tan agradable y tan bonita, la verdad es que todos los mensajes que hemos recibido esta semana en nuestro Gmail, laradiodelopositor@gmail.com, tienen como también su propia nube de palabras: estrés, angustia, examen. Están saliendo muchas convocatorias, se está poniendo la fecha de muchos de esos exámenes que habían sido parados por la COVID-19 y que ya están empezando a salir todos como en cascada. Y por ello tenemos muchos mensajes que nos hablan de esos momentos, qué podemos hacer para mantener un poco, no sé, la calma ante los mismos. Y para hablar de todo lo relacionado con los nervios de la convocatoria, contamos de nuevo en el programa, lo cual es un placer, con el profesor y doctor Fernando Miralles, especialista en psicología para el opositor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad es que aquí ya viendo cómo os ponéis
ponéis un poquito más nervioso, que ya van saliendo las convocatorias. Así es, y es el motivo fundamental por el que queríamos hablar con usted, porque estamos recibiendo varios mensajes de los opositores que ya han salido efectivamente sus convocatorias, ya tenemos día y hora, y empieza esos nervios. ¿Cómo podemos evitar el ponernos nerviosos? Bueno, pues sobre todo nos tenemos que enfocar en todo lo que hemos hecho hasta que ha salido la convocatoria o hasta que está llegando el examen, porque hay gente que no perdamos el hilo, que se está examinando ahora. Por ejemplo, los registradores se están examinando ahora y los exámenes son orales. Es decir, cuando sale la convocatoria tenemos que tener ya un cuadrante, si es inminente el examen, un cuadrante de repaso. Y decir, bueno, hemos cogido cada tema y le hemos dado 3 vueltas, 10 vueltas, 20 vueltas. Entonces la pregunta de oro es, una persona que le ha dado 20 vueltas o 10 vueltas a todo el temario, ¿lo normal es que esa persona aprobase? Sí, bueno, pues si lo normal es que esa persona aprobase, pues lo normal es que yo apruebe. No se puede hacer la pregunta en primera persona porque nos da miedo. Es decir, nos da miedo decir, bueno, yo le he dado 20 vueltas al temario, voy a aprobar. Eso sí nos da miedo. Pero si lo hacemos en tercera persona, nos quitamos el miedo y objetivamos. Una persona que ha dado 10 vueltas al temario, ¿tiene buenas posibilidades de pasar el examen? Sí, bueno, pues si esa persona tiene buenas posibilidades de pasar el examen, yo he dado también 10 vueltas al temario, pues lo normal es que yo apruebe la posición. Y eso nos tranquiliza mucho, pero sobre todo el cuadrante. Un cuadrante en el que veamos lo que tenemos que repasar por días o por semanas. Y al final nos damos cuenta que el día o la última vuelta, que normalmente tiene que ser a 10 días, las mejores vueltas son a 10 días, la última vuelta, vamos viendo cómo la persona ya se lo sabe todo, porque en realidad hay que sabérselo todo, o tiene unos temitas por ahí sueltos, pero lo normal es que cuando va dando vueltas va aumentando la seguridad en sí mismo. Y yo siempre digo lo mismo, si la oposición te controla, es difícil, pero cuando tú controlas a la oposición, es decir, cuando el opositor controla a la oposición, es muy fácil a pasar de un examen regular a un examen bueno. Pero cuando tenemos ansiedad y tenemos nervios, el problema es que en un momento dado la oposición nos controla a nosotros y pasamos de un examen bueno a un examen regular o malo. Ajá, es decir, así haciendo un poco, entresacando lo que nos ha contado, se resume, si tú, bueno, en este caso, si un opositor, vamos a ponerlo ya en tercera persona como nos ha dicho, si un opositor ha trabajado a lo largo del último año, todos los días, lo normal es que pase el examen. Con lo cual nos lo aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Miramos para atrás, es decir, tiene que haber un trabajo previo. Nadie aprueba sin haber estudiado, eso básicamente. Pero si hemos hecho un trabajo previo, lo normal es que si todo va bien, pasáramos el examen. Efectivamente, hay que buscar no la buena suerte, sino hay que buscar que no haya mala suerte ese día, que no te encuentres mal, que no le pase a ningún familiar nada grave. Eso es lo que hay que buscar. La buena suerte de voy a tener suerte con el temario, hombre, pues alguna vez pasa, pero rara vez. Y eso es fundamental para evitar ponernos nerviosos y especialmente lo que ha comentado del cuadrante. Es decir, hay veces, y eso como opositora lo puedo decir perfectamente, que como no queremos ver lo que nos queda o nuestros temas sin mirar mucho, y es la verdad que muy interesante ponerlo por escrito y tener presente lo que sabes y lo que no, para luego no llevarnos sorpresas. Sí, todo lo que queda por escrito, el cerebro lo asimila mucho mejor. Eso ya hay muchos estudios de neuropsicología que lo avalan. Entonces, nos acostamos mucho más tranquilos y dormiremos mucho mejor si tenemos el cuadrante y le damos una vuelta antes de acostarnos, simplemente un vistazo, viendo que estamos cumpliendo lo de hoy, porque lo que no es normal es llegar y decir, bueno, vamos a empezar a estudiar y el examen lo tengo el año que viene. No, vamos a empezar a estudiar y ¿cuándo tiene que terminar esta vuelta?
Esta vuelta tiene que terminar el 8 de diciembre. Bueno, pues para que termine el 8 de diciembre, bueno, de aquí al 8 de diciembre falta mucho. No. Hay que hacer el cuadrante porque para terminar el 8 de diciembre, hoy tengo que hacerme el tema 7 y 8. Si no hago hoy el tema 7 y 8, el 8 de diciembre no acabo la vuelta. Luego no voy a darle las 10 vueltas que tengo que darle al temario para ir tranquilo y aprobar el examen. Claro, y eso es lo que finalmente nos generaría un estrés y unos nervios y nos podría hundir el examen. Efectivamente. Muy bien. Sí, vamos a ver, la mayoría de la gente que va a un examen de oposición se sabe los temarios. Lo que pasa que la ansiedad muchas veces es tan elevada que no son capaces de entrar en los registros de memoria a largo plazo y sacar todo lo que sabe la persona. Sin embargo, en cuanto salen del examen, del aula del examen, se acuerdan de todo. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad han bajado. Vaya, qué horror que nos pasara eso, sería la verdad terrible y me imagino que será frecuente por no saber controlar la ansiedad, pero tiene que ser terrible tener los conocimientos y no ser capaz de plasmarlos durante el examen, porque en el fondo nos la jugamos a una, los opositores. Pues sí, en los exámenes escritos es más difícil que pase, pero en los exámenes orales cantados tienen breves segundos para empezar a decir los temas y de hecho cada tema tiene unos minutos de principio a fin, lo que significa que la presión es mucho mayor. Pueden cantar, por ejemplo, 4 temas Sí. con 4 bolas y cada tema tiene sus minutos. Entonces, claro, la presión cada vez es mayor. Claro. Y en estos momentos también, cuando está la convocatoria, además de tener por escrito un planning y ser consciente de que llevamos estudiando mucho tiempo, hay algo que hemos percibido también, que es lo que hemos denominado la histeria colectiva. Es decir, que tú puedes estar tranquilo, haber hecho eso, tener tus metas para llegar bien al día del examen, pero empiezas a recibir mensajes, WhatsApps de compañeros que te logran poner también a ti nervioso. ¿Cómo podemos evitar que eso nos afecte de manera personal y nos afecte, por tanto, al rendimiento? Bueno, muchas veces y desgraciadamente hay gente que se pone muy nerviosa y para bajar su nerviosismo siempre busca ayuda en otros compañeros y lo que hace en realidad es poner nervioso a los otros compañeros. Entonces, con estos compañeros que nos ponen nerviosos tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que tranquilizarles y sobre todo decirles que en un momento dado, que a lo mejor lo que necesitan es irse a dar una vuelta, irse al cine y despistarse un poco de lo que es los nervios que tienen en ese momento, porque en realidad lo que hay que hacer es no hablar mucho con estas personas, porque una persona de estas que se pone nerviosa cuando, por ejemplo, ahora que están saliendo muchas convocatorias, lo que hace es perder mucho tiempo hablando con muchas personas. Pero claro, puede ser que cada persona con la que hable queda lastrada con su ansiedad. Luego con estas personas tenemos que tener mucho cuidado y decirles sobre todo eso, que en principio no tenemos mucho tiempo para atenderla y que lo que tienen que hacer es irse a hacer gimnasia, darse una vuelta. La gimnasia es importantísima, sudar todos los días un poquito, irse a dar una vuelta e incluso irse al cine. Va a perder el día, porque va a perder el día hablando con todo el mundo, pero bueno, por lo menos se va a relajar un poco y al final va a poder empezar a estudiar bien. ¿Cree que quedaríamos muy mal entonces si le decimos a esta persona, además de lo que nos ha recomendado? Porque claro, directamente no cogerle el teléfono es muy feo, ¿no? Bueno, también nos tenemos que defender. Claro. O sea, yo comprendo que no cogerle el teléfono a una persona es feo, pero no coger el teléfono a una persona que te llama 3 veces al día y que está 3/4 de hora diciéndote lo mal que va a salir todo, que nos van a confinar, que esto es imposible, que no sé qué, pues no, todo nos tenemos que defender. El opositor está aislado del mundo. O sea, yo siempre he dicho que cuando uno empieza a estudiar una oposición, abre un paréntesis en su vida y ese paréntesis hay que intentar cerrarlo lo antes posible aprobando la oposición, pero ese paréntesis te aísla del resto de la gente. Entonces, si nos tenemos que aislar
de algún compañero, pues nos aislamos, le podemos coger el teléfono, por supuesto, pero no 3 veces o 4 veces al día a 3/4 de hora. Claro, porque al final nos lastra a nosotros. Y en este sentido, ha mencionado una palabra clave para los opositores de toda España a día de hoy, y especialmente a lo mejor para los de Madrid: el confinamiento, si nos van a confinar o no. Esto está creando, por lo que podemos ver, un estrés añadido a los opositores que tienen las convocatorias el día del examen cerca. No sé cómo ve usted esta sensación que se está percibiendo de si se cierra Madrid, que muchas oposiciones son en Madrid, si se confina por barrios, que muchos lugares donde se realizan los exámenes es en esos barrios. No sé cómo lo está percibiendo usted. Bueno, vamos a ver, yo los opositores que tengo en consulta, pues la verdad es que normalmente tienen este tema controlado. ¿Por qué? Porque tenemos que saber todo que lo que más miedo y lo que más ansiedad le da al ser humano es la incertidumbre. Sí. Entonces, tenemos 2 conceptos: incertidumbre y rumor. La incertidumbre se basa en no saber lo que pasa, es la película de miedo. Es decir, en la película de miedo no pueden matar nunca al protagonista, primero porque se acaba la película, pero siempre nos ponen la película a oscuras, la música, y entonces nos ponen nerviosos. Matan al protagonista, no le matan, eso es lo que da ansiedad. Sí. Y por otro lado tenemos la técnica del rumor. La técnica del rumor es una técnica que es histórica y siempre se basa en la persona que está nerviosa, pondera mucho las noticias negativas, como por ejemplo puede ser esta del confinamiento, y la intenta divulgar para sobre todo relajarse la persona. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar controlar la situación. La situación, tenemos que tener claro que ningún opositor puede controlar esa situación. Es decir, si confinan un barrio de Madrid, pues cogerán al tribunal y lo pondrán en otro barrio de Madrid. Uh-huh. Pero vamos, que eso está en Madrid y la gente de Madrid se pondrá nerviosa de que va a ir a un sitio o a otro a examinarse, pero el que viene de Lérida, o el que viene de Burgos, o el que viene de Cádiz a examinarse en Madrid, pues todavía la incertidumbre es mayor, porque no sabe qué hotel tiene que coger el día anterior, porque igual coge un hotel y dice, bueno, si es que este hotel, si duermo aquí, estoy confinado y no puedo ir luego a ir a mi sede de examen. Es decir, que todo lo que no tenemos control, tenemos que dejar el control a las autoridades superiores, que las autoridades superiores en principio tienen que tener en cuenta esto, y por supuesto que lo van a tener en cuenta. El opositor siempre ha estado muy bien visto por las autoridades. ¿Por qué? Pues porque sois el futuro que va a coordinar el Estado español. Vamos, eso está claro. Entonces, lo mejor que podemos hacer con respecto a todo este ruido informativo que se está generando es mirar un poco, en lugar de para otro lado, para los apuntes, centrarnos en ese planning que tenemos que tener hecho, esa rutina de estudio que tenemos que tener hecho cada uno hasta nuestro examen, y el día del examen, o quizá el día antes, pues ya a lo mejor preocuparnos de cuál es la solución que han dado las autoridades. Sería como el plan ideal, ¿no? Efectivamente. Esas cosas que parecen tan importantes, al final son minucias. Son minucias, de tal suerte que tú coges un taxi y te da igual decirle que vaya para la zona norte de Madrid que para la zona oeste. Pues también es verdad. Esas cosas, lo suyo no es que el opositor tenga que engancharse a esas cosas, sino que el opositor, pues a la pareja, al padre o a la madre, se encargue de esas cosas. Y un día antes decir, oye, pues mira, en vez de ser el examen en Alcalá 500 y pico, va a ser el examen en Gran Vía 18. Pues coge el taxi y se va a Gran Vía 18 en vez de Alcalá 500 y pico. Y ya está. Pero el opositor tiene que estar en su burbuja, estudiando y concentrado en lo que tiene que ser, que es lo que le van a preguntar, que son los temarios. Y hablando de papá y mamá, ¿cómo podemos evitar en este mes, 3 semanas, 5 semanas que tenemos de cara al examen, cómo podemos evitar pagar nuestros medio nervios? Porque ya tenemos algunas herramientas que nos ha ido dando usted para no estar histéricos, pero esos nervios que son inevitables, ¿cómo podemos no pagarlo con nuestro entorno más cercano? Ya, bueno, el ser humano normalmente siempre se relaja
en un momento dado, cuando tiene nervios, con el que tiene más cerca. Entonces, si el que tiene más cerca es la pareja, pues la pareja se va a llevar alguna bronquilla que otra. Si es el papá o la mamá, pues el papá o la mamá se va a llevar también algún rapapolvo. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de que estamos más nerviosos de lo que normalmente estamos. Eso tenemos que estar conscientes de ello. Entonces, una vez que estamos más nerviosos, se lo tenemos que transmitir a nuestra pareja, a nuestros amigos y a nuestros padres. Oye, mira, estoy ya más nervioso. Entonces, muchas veces casi que ni me hagáis caso. De tal suerte que dos no discuten si uno no quiere, y aunque el opositor quiera, pues la pareja o el padre o la madre no tienen que querer discutir. Decir, vale, sí, tienes razón, venga, ya cuando acabe el examen ya hablamos de esto, porque me han contado pacientes de broncas monumentales, pues porque ha habido corriente y ha dado un portazo a una puerta, sí, y nadie tenía culpa de eso. Sí. Nadie tenía culpa de eso, y ha salido el otro, la otra, ahí montando el pollo en casa. Ha Sí. entrado la madre o el padre al quite y se ha montado allí la de Dios y han perdido 3 horas entre la discusión, el mal rato y que luego no se podía concentrar. Ha perdido media mañana de estudio. No, vamos a ver. Creo que nos suena a todos. Sí, el opositor tiene que saber que está nervioso y se lo tiene que transmitir a los demás, ¿eh? Oye, si me pongo nervioso y tal, no me hagan mucho caso. Me perdonas y no me hagan mucho caso. Entonces, como se va a poner nervioso en condiciones normales y va a haber algún momento de conflicto, pues la otra persona es la que no va a discutir. Le diga, vale, tienes razón. Cuando acabes el examen ya hablaremos de este tema o de cualquier otro, que la vida sigue. Fenomenal, unas estrategias estupendas para que todos nos vayamos enfrentando poco a poco a este temido momento del día D, el día clave para todos. Y no queríamos, ya sabe usted, que tenemos la mala costumbre de hacer una preguntilla personal antes de terminar. Pues venga, por ella. Queríamos saber, ya que usted también es profesor, queríamos saber qué tal ha empezado el curso. Bueno, pues empecé ayer a dar clases, yo soy profesor del CEU, empecé ayer a dar clases y la verdad es que bastante bien. Sufre mucho la garganta porque van la mitad de los alumnos y la otra mitad están con unos aparatos que se llama HyFlex, están en su casa, pero en realidad es como si estuviesen en el aula, porque hay como varias pantallas y unos micrófonos ambientales y 3 cámaras, y entonces la verdad es que está muy bien conseguido. El problema es que tenemos que dar las clases con la mascarilla puesta. Entonces, claro, hay que hablar un poquito más fuerte de lo normal, y como estás con la mascarilla, pues la garganta pues sufre más de la cuenta, pero bueno, que para eso estamos. Los opositores y los estudiantes de universidad y de ahí para abajo sois el futuro, y los que estamos trabajando pues tenemos que volcarnos hacia el futuro de España, que sois los que nos tenéis que tirar hacia adelante. Vosotros organizando el Estado y los que vienen detrás de vosotros pues funcionando como particulares o siendo opositores en un futuro. Pues sí, pues muchísimas gracias por ese esfuerzo que hace por dar clases a los futuros trabajadores y sobre todo, y por la parte que nos toca, muchísimas gracias por ocuparse de la psicología del opositor, y además decimos a todos nuestros oyentes que si quisieran hablar ellos mismos con Fernando Miralles, si me lo permite, voy a decir su página web, que es www.fernandomiralles.es, y ahí se podrían poner en contacto con usted, ¿verdad? Sí, ahí tengo artículos, incluso libros, que el que esté un poco nervioso, si quiere, puede entrar y por supuesto gratis puede leer lo que quiera. Fenomenal. Pues una vez más ha sido un placer contar con usted. Muchísimas gracias por las herramientas que más de un opositor le va a dar las gracias, digo yo, que mentalmente, y si no, que nos lo escriba un mensaje para usted. Venga, gracias a vosotros por contar conmigo. Cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Hasta pronto, doctor Miralles. Adiós. Qué interesante nos resulta siempre hablar con el doctor Miralles, que nos ayuda con
estos momentos de estrés, de angustia y que sabe indicarnos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Así que ya sabéis, hacer un cuadrante de repaso para que a 3 días del examen no se nos haya olvidado algo muy importante para el mismo. Evitar entrar en la histeria colectiva, evitar contactos tóxicos, mirar para otro lado con el ruido informativo y sobre todo confiar en nuestra pareja o nuestro mejor amigo, o nuestros padres o en nuestro entorno más cercano para todo, para lo malo, que en este caso es los nervios que tenemos y el estrés, y lo bueno es que nos ayuden con estas semanas que tenemos por delante. Y se nos va el tiempo un día más, yo no sé cómo lo hacemos, pero al final acabamos hablando tanto con nuestros entrevistados que es que se nos va poquito a poco los minutos, pero no queremos irnos hoy sin hablar de esa recomendación literaria que queríamos hacer. Y es que, o recomendación de lectura, perdón, estábamos diciendo al inicio del programa que hay un tribunal con Twitter, lo cual es una novedad absoluta, tanto para los opositores de estas pruebas en concreto, como para los opositores en general, la comunidad de opositores de España. Y querríamos saber qué opináis al respecto. Ya nos lo podéis decir por tantísimos medios que por donde queráis, por Facebook, a través de un email, a través de cualquiera de nuestras redes, de Twitter, que también tenemos, incluso dejarlo en los comentarios de YouTube, que por cierto aprovechamos para decir que también tenemos iVoox o iVoox, como lo llama mucha gente. Y esta novedad nos ha interesado mucho y nos lleva a recomendaros un texto muy bueno que se titula La Administración General del Estado en las redes sociales. En realidad, el título exacto es Casos de éxito en redes sociales digitales de las administraciones públicas de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Es de 2015, está un pelín anticuado, porque ya sabemos todos cómo va la revolución tecnológica. El 2015 parece la prehistoria, pero aún así es muy interesante. Destacamos el que lleva por título Directivos Públicos, Redes Sociales y Entornos Colaborativos, de Jesús Palomar, y hay otro que también nos ha parecido muy interesante, Redes Sociales y Seguridad Ciudadana, de Eva Moya Losada y José María Blanco. Repetimos, casos de éxito en redes sociales digitales de las administraciones públicas, aunque os dejaremos un link en nuestro blog por si queréis acceder directamente al mismo desde nuestro Blogspot. También os decimos, ya para terminar, que existe un buscador de la Administración General del Estado para saber qué entidades tienen redes sociales, concretamente Facebook, Twitter y YouTube. Y es simplemente con poner la Administración General del Estado en las redes sociales y podemos encontrarlo. Es muy divertido porque están todo tipo de organismos, de entidades, y podemos saber si tienen o no tienen. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísima tranquilidad. Estudiad todo lo que podéis, no os pongáis nerviosos, seguid los consejos del doctor Miralles. Yo misma los voy a implementar. En cuanto termine el programa voy a hacerme ese cuadrante de repaso que tengo que reconocer que no lo había hecho. Os mandamos a todos una sonrisa enorme y, como siempre, muchas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.